Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a todas las personas que nos están oyendo. Les saludamos de parte del Seminario Teológico Faith and Truth. Y el día de hoy estamos muy agradecidos con el Señor porque tenemos una importante entrevista. Tenemos al doctor Justo González, ¿no?, de origen cubano y residente en los Estados Unidos. Estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba. Obtuvo su doctorado en Teología en la Universidad de Yale. Es miembro fundador de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. No, profesor visitante de varios seminarios, fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico y en la Candler School of Theology de Atlanta, y autor de muchos libros de historia y teología, el cual el día de hoy vamos a estar hablando de historia del cristianismo. Para ello me gustaría invitar al director del seminario, el hermano Dani Padilla. ¿Qué tal, hermano? Dios les bendiga. Muy buenas noches, bendiciones, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, emocionados por escuchar la entrevista que tenemos programada para el día de hoy. Así es, una bendición tener una vez más al profesor Justo González, y esperamos a toda la audiencia que nos está viendo que puedan preparar sus preguntas. Hoy va a ser una charla muy interesante con el profesor y vamos a hablar sobre lo que más nos apasiona, ¿no?, lo que es la historia del cristianismo. Esperamos que sea de mucha edificación y que disfruten esta entrevista. Voy a presentar con ustedes una vez más a nuestro amado profesor Justo L. González. Bienvenido, profesor Justo. Gracias, gracias. Muy bien. Sí, profesor, ¿cómo está? Bienvenido una vez más. Gracias, gracias. Estamos bastante bien, bastante bien. Ya cuando uno llega a cierta edad, tenemos que decir, como me dice mi esposa, estamos muy bien para la condición en que estamos, ¿no? Pero estamos bien, estamos bien. Sí, se le ve bien su semblante, muy contento. De verdad que eso siempre nos contagia y es algo que voy a siempre tener en mi memoria de usted, profesor. Bien, entonces saludamos a toda la audiencia que nos está viendo. Hoy tenemos al profesor Justo González y vamos a hablar sobre este libro, que aquí lo pueden ver, Historia del Cristianismo. ¿Cuántas hojas tiene este profesor, este libro tan... Yo no sé, usted lo tiene ahí, usted podrá verlo, pero yo no sé. Eso originalmente eran 10 libritos pequeños. 558 páginas. Pero por favor, no le diga eso a la gente, que le da miedo. Oh, no, pero es que es muy completo, de verdad. Vamos a hablar, aquí tienen, van a encontrar todos los autores famosos de Calígula, Nerón, hasta de Mahoma habla aquí. Este libro es interesante, de verdad. Aparte de toda la historia del cristianismo, al que le gusta la historia, pues le va a encantar, ¿no? Les recomiendo que adquieran este libro. Es de mucha bendición, de verdad que cuando lo ordené y lo recibí, estaba súper emocionado a ver al comienzo, cómo comienza. Ustedes pueden ver, miren aquí, ven la foto sobre lo que es el mapa. Empieza justamente con uno de los personajes, ¿no? Aquí, ¿ustedes lo pueden ver? Entonces, Augusto César. Y todo el libro así está ilustrado y le va a encantar, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre este libro y espero que sea de mucha edificación. Bien, profesor, empezamos con una oración. Gracias, Padre amado, te doy por esta nueva oportunidad que tú me das para poder compartir sobre la historia del cristianismo con nuestro amado profesor Justo González. Señor, te pido que hoy lo dirijas, que le des sabiduría, Señor, y que puedas bendecir su familia, su ministerio, Señor,
que todo este tiempo nos ha bendecido, Señor. Que le des mucha salud a él y a su familia, Señor. Que este envío sea de mucha edificación y todo sea para tu gloria, Padre amado. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, como son muy amplios lo que hoy vamos a aprender sobre la historia del cristianismo, vamos a empezar, profesor, con esta primera pregunta que le quiero hacer. ¿Es necesario la historia para entender la Biblia? Bueno, déjame empezar por decir primera cosa que hace falta otras cosas antes que la historia. Primera cosa que hace falta es el Espíritu Santo. Nosotros hablamos mucho que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero no hablamos de que para entender la Biblia hace falta el Espíritu Santo que le inspire a usted también. Me parece que ese es el primer punto. El segundo punto es que la Biblia también fue escrita para ser leída en común mucho más que en privado. Primera cosa, vea usted desde el libro de Génesis, que fue escrito para celebrar todo el Pentateuco, para ciertas ceremonias del antiguo Israel, y la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito para ser leído en la iglesia, y hasta la misma carta a Filemón, no es a Filemón nada más, es a Filemón y un montón de gente que usted puede ver ahí al principio de la carta. De manera que me parece que primera cosa que hace falta es el Espíritu Santo, también hace falta una comunidad. Eso es importante porque muchas veces si usted la lee por su cuenta como si usted solo tuviera la inspiración, pues entonces usted se va a ir muy pronto. Eso ha pasado muchas veces en la historia, usted se sale de órbita y esto no tiene nada que ver con más nadie, ¿no? Se pierde con la comunidad de fe. Pero me parece que sí, la historia es necesaria. Primera cosa porque la Biblia es mayormente historia, ¿no? Así es. Y segunda cosa porque después de todo, la parte de todo lo que la Biblia dice acerca de sus líderes y las personas que participaron y todo eso, son personas humanas. Y como bien han dicho varias personas, no se puede decir nada humano sin contar una historia. Si yo quiero saber algo de quién es usted, usted me tiene que decir dónde usted nació, dónde creció, cómo está vivido, qué cosas ha hecho, quiénes son sus relaciones, etcétera, etcétera. Y eso es usted. Y lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia es una historia. Lea usted, ¿cómo usted va a leer el Evangelio sin pensar en historia? ¿No? Y claro, algunos libros más particularmente que otros, sobre todo el Evangelio de Lucas, que empieza colocando la historia bien en el centro del gobierno y romano, y diciendo quién gobernaba en cada lugar y todo eso. Y cualquier otra cosa, usted va a leer el Apocalipsis y si usted no conoce la situación económica, política, social, religiosa del pueblo en esa época, dónde estaban los que estaban leyendo, dónde estaba el que estaba escribiendo, por qué, cómo, pues usted pierde mucho de lo que podría descubrir si usted supiera la historia. La otra cosa que me parece también, la historia nos ayuda a no caer en los errores que cayeron otros. ¿Sabe usted? El ser humano tiene una mala costumbre que la mayor parte de los animales no tienen, y es meter la pata en el mismo hoyo varias veces. En otras palabras, un caballo caminando se cae una vez en un hoyo, más nunca se cae en ese mismo hoyo. Pero nosotros hacemos la misma cosa otra vez. Pero tenemos la ventaja de que podemos pasarle nuestra experiencia a otros para que aprendan de nosotros. En otras palabras, yo no sabría nada de nada si alguien no me hubiera dicho. Así es. Y lo que yo voy aprendiendo es todo un cúmulo de generación tras generación tras generación. Y todo eso es parte de lo que me ayuda a mí a entender quién yo soy y qué es esta herencia mía y en cierta medida hasta hacia dónde voy. Y lo mismo nos pasa cuando estamos estudiando la Biblia. En otras palabras, la Biblia también tiene su historia de interpretación. Hay ciertos pasajes que nosotros nos creemos que ya sabemos lo que dice, y cuando empezamos a leer la historia vemos que en realidad fue escrito con otro propósito. Y si quiero voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay un famoso pasaje en el Apocalipsis, en la carta que describe Juan a la iglesia de la Odisea, en que Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno, estoy tocando, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, entraré a él y saldré con él, y etcétera, etcétera. Sí. Eso para nosotros ahora, por lo general, quiere decir, bueno, Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, abre tu corazón.
Así Pero si es. usted piensa lo que estaba pasando en realidad es que la iglesia de la Odisea está reunida, leyendo lo que Juan les manda a decir, preparándose a celebrar la comunión, que es la cena del Señor, y el Señor está fuera de la puerta y toca y nadie le abre. En otras palabras, un sentido bien distinto. Lo que Jesús está diciendo es que Él está dispuesto a entrar a esa cena, a ser parte de esa iglesia, si la iglesia abre la puerta, a cenar con Él, a participar de la comunión. Y eso tiene un impacto mucho más fuerte si nos damos cuenta. Aquí está la iglesia reunida, diciendo, vamos a celebrar la cena del Señor. El Señor es el anfitrión de esta cena. Y sin embargo, no dejamos entrar al Señor. Eso me parece que tiene mucha más fuerza que la otra cosa que decimos siempre, ¿verdad? El famoso poema de Lope de Vega, ¿qué tengo yo que me están procuras? Que pasas la noche viviendo oscuras, tocando la puerta, etcétera, etcétera. Me parece que hay algo que se pierde si no conocemos la historia. Y eso no quiere decir que haya que ser sabio, sabiondo, erudito para entender. Que es lo que no quiero decir, quiero evitar mucho que se piense, entonces eso quiere decir que para estudiar la Biblia hay que saber, no. Lo que hay que tener una apertura a esa herencia enorme que la Biblia nos está dejando. Así es. Sí, eso justamente recomienda uno de los salmos, ¿no? Que dice que hay que tener la mente abierta para poder recibir, ¿no? Al menos cuando lee la palabra de Dios con esa mente de aprender, pues el Señor te va iluminando para revelarte su palabra. Bien, profesor, como historiador, ¿qué le recomienda a los que están iniciando a leer sobre la historia de la iglesia? ¿Qué les recomiendo? Bueno, primera cosa, que no leamos la historia de la iglesia como cosa ajena. Okay. Mire, mi mamá una vez, mi hermano era profesor del Antiguo Testamento y yo era profesor de historia de la iglesia. Y mi mamá una vez nos dijo un poco en chiste, ¿no? Nos dice, ¿cuándo van ustedes a estudiar a uno que esté vivo? Y la respuesta a eso es, bueno, según Jesucristo, nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y eso incluye a Abraham y a Jacob, etcétera. Incluye a todos estos hermanos pasados que nos hicieron llegar la Biblia. Si no fuera por ellos, no tendríamos la Biblia. Y me parece que cuando estamos leyendo esa historia, no es la historia de aquella gente, es la historia nuestra. No es quiénes fueron aquella gente, es quiénes somos nosotros y por qué llegamos a ser quienes somos ahora, ¿verdad? Y entonces también es claro, si aquella gente nos dio aquello, ¿cómo podemos hacer nosotros para dejarle lo importante de eso a otros? De manera que somos parte de esa historia, somos parte de esa línea de esplendor sin fin, que de alguna manera, por la gracia de Dios, estamos insertados en esa historia y nos entendemos nosotros mismos gracias a esa historia y tenemos visión de futuro gracias a esa historia. Y me parece, por tanto, que es importante leer la historia. La otra cosa es no leerla esperando a ver con quién dijo verdad y quién dijo mentira, con quién estoy de acuerdo y con quién no. Si empezamos siempre con esa pregunta, no podría haber iglesia. Porque en la iglesia cada cual tiene su opinión, hay diferencias, y hacemos esa la gran pregunta, y entonces pensamos que si fulano no cree exactamente esto, no es parte de la iglesia. Y en realidad tenemos que encontrar que todos cometemos errores, pero por la gracia de Dios, Dios nos une, Dios nos lleva adelante, Dios nos da su visión, su misión. Me parece que por eso es importante leer la historia, pero digo otra vez, leerla no como una historia para aprenderme de memoria quién fue fulano y qué fue lo que hizo y qué fue lo que dijo, en qué fecha y quién era el general y quién era el emperador, etcétera, etcétera, no, sino leerla para ver en ella experiencias que son experiencias parecidas a las nuestras, para relacionarnos con esa gente, para entender sus sufrimientos, para participar de ellos, para entender sus sueños y participar de ellos. Todo eso es lo que hago yo, trato de hacer cuando leo la historia. Excelente. Sabemos que toda la Biblia es, al que le apasiona la palabra, toda la Biblia sí es
es, es como un manjar. Y tenemos todas unas partes de la Biblia que a unos les gustan los Salmos, a otros les gusta el libro de Juan, a otros más les encanta el Apocalipsis. Profesor, ¿a usted cuál es su libro histórico favorito? Bueno, el que más he estudiado yo son las obras de Lucas y Hechos, el Evangelio de Lucas y Hechos. He escrito varios libros sobre eso y demás. Pero y en realidad, en cierta medida, el que más me interesa es Hechos. Porque yo lo que pienso es que Hechos no es sobre, aunque le han puesto el título Hechos de los Apóstoles, en realidad es de los Hechos del Espíritu. Exacto. Y entonces, eso quiere decir que el libro de Hechos no terminó. El libro de Hechos estamos todavía en él, todavía está actuando en nosotros el mismo espíritu. Hechos tiene 28 capítulos, pero yo creo que si siguiera toda esa historia de que estamos hablando, no que sea parte de la Biblia, pero es parte de la misma historia, ¿no? Y por eso me llama la atención el libro de Hechos, pero en realidad todos ellos, y claro, déjeme decir otra cosa. Yo cuando daba clases constantemente, entre otras cosas de predicación, le decía a mis alumnos que por lo menos una vez al mes predicaran sobre un texto que no les gustara. Porque usted predica nada más que por los textos que a usted le gustan, usted se hace dueño de la Biblia, usted es el que manda, usted decide qué es lo que va a predicar. Pero cuando un texto a usted le choca y le molesta, entonces luche con él, busque qué es lo que puede haber allí detrás de él, de ese texto, y entonces tendrá palabra de Dios que será palabra para usted también. No soy yo que le estoy diciendo a la gente lo que la Biblia dice, es la Biblia la que me está diciendo a mí y a la gente también, ¿ya? Y eso sucede principalmente cuando es un pasaje que a mí no me gusta. Así es. Así que lo de un pasaje favorito es bueno, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay quien nada más que predica siempre sobre lo mismo, porque es lo que le gusta. Sí, bueno, sí. Incluso sí, en la iglesia hay pastores que predican casi siempre lo mismo, ¿no? A veces pueden predicar casi todo tema de lo mismo y no dan en sí todo el consejo de Dios, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que debería ser. Bueno, lo que pasa es que si usted constantemente, no importa cuál sea el texto, usted dice lo mismo, entonces el texto se ha vuelto pretexto. Claro. Es decir, usted quiere decir una cosa y se busca un texto que usted pueda hacerla para decir lo que usted quiere decir. Y entonces usted es el dueño de la Biblia. Me parece que eso es muy peligroso y ha sido siempre uno de los grandes problemas en la historia de la iglesia también. Que la gente escoge, este es el versículo, este es el que es y así, ¿no? Claro. Profesor, en su libro usted habla acerca de emperadores, por ejemplo, de Nerón. Nerón tuvo un buen comienzo y un mal final. ¿Qué nos puede decir acerca respecto de Nerón? Ya que sabemos que en el tiempo del apóstol Pablo, él gobernó, e incluso el apóstol Pablo, pues, tuvo que, cuando escribió Romanos, y dice que nos debemos someter a las autoridades, pues Nerón es el que gobernaba, ¿no? Es algo increíble. ¿Qué nos puede decir, profesor? Bueno, primera cosa, Nerón indudablemente fue un gobernante que se creía que él era la respuesta a todas las preguntas. Él era el que iba solucionando todo, él era el gran poeta, no necesitaba consejos de nadie, él era el que tenía la visión, él era el que iba a salvar el imperio, todo eso. Y eso pasa muchas veces hasta el día de hoy con muchos políticos, ¿verdad? No, yo no necesito que nadie me diga nada porque yo sé. Sí. Y eso quiere decir que hizo muchas cosas al principio muy buenas porque traía buenas ideas, pero poco a poco fue complicándose la vida. Resultó que claramente tenía problemas mentales claros, y al final hubo un incendio, y en realidad él no parece que tuviera ninguna enemistad personal con los cristianos. Otros operadores más tarde sí, pero él en realidad lo que pasó es que empezaron a haber rumores de que él había mandado a incendiar la ciudad, lo cual aparentemente no era cierto. Pero eso fue lo que se dijo. Y empezó a correr la voz. Y entonces él, para
que no siguieran diciendo eso, pues dijo que no, que eran los cristianos, le echó la culpa a los cristianos y entonces vino la persecución. La persecución de Nerón no fue muy larga porque él murió muy pronto después de eso, se mató él mismo, ¿no? Que, según dicen los historiadores de aquella época, dice que cuando él se mató a sí mismo dijo qué gran artista pierde el mundo, ¿no? Así que esa es la idea que él tenía de él, ¿no? Pero la persecución de él en realidad no continuó. Cuando él se murió, siguieron todavía. Bueno, vamos a aclarar un poco. Había muchas leyes en Roma que se prohibía cualquier sociedad, cualquiera, que no fuera una sociedad que tuviera cierto permiso del gobierno, etcétera, etcétera, explicar lo que para qué se reunía. Había una serie de leyes. Y claro, los cristianos no se sometían a esa ley, por muchas razones. Y eso quería decir que en realidad eran una organización ilícita. De manera que está, pero no se le perseguía constantemente y cada vez que fue pasando el tiempo, la persecución fue empeorando. Y eso es importante porque muchas veces pensamos, nos dijeron que la razón por la cual los emperadores perseguían a los cristianos es porque no sabían lo que era. Que si supieran lo que era, que lo bueno que eran los cristianos, que amaban a los pros, a los vecinos, etcétera, etcétera, pues entonces no hubiera habido persecución. Y en realidad, si usted se pone a ver la historia, usted va a ver que mientras más va pasando el tiempo y más saben los emperadores y el gobierno acerca de qué es el cristianismo, más lo persiguen. Así es. Y lo persiguen no porque estén en contra de su fe, lo persiguen en primer lugar porque son un grupo que está creciendo muy rápido y es una sociedad, un grupo en el cual ellos mismos no pueden ser parte o no son parte hasta el siglo IV, y quiere decir entonces que para ellos eso es una amenaza, una especie es como un grupo subversivo. El gobierno dice que el señor de todo el imperio es el emperador, y los cristianos dicen el señor es Jesucristo, y eso es una cosa subversiva, ¿verdad? Es algo muy parecido cuando en algunos países algunos cristianos dijeron que no saludaban la bandera y hubo problemas, ¿verdad? Porque le da sabor de que son traidores, de que están en contra del gobierno, lo que sea. De manera que me parece que hay que tomar eso un poco con cuidado. Pablo, por una parte, Pablo dice ahí, como dice en Romanos, ¿verdad? Toda alma se somete a las autoridades que existen porque lo que hay de Dios son ordenadas. Pero también Pablo tuvo sus problemas con el gobierno y al fin y al cabo acabó siendo muerto por el gobierno. Así que las dos cosas son ciertas. Y lo que pasó en todo ese tiempo es que los cristianos hicieron, el principio de los cristianos básicamente era, obedecemos todas las leyes siempre que podamos hacerlo sin desobedecer a Dios. Claro. El día que tengamos que obedecer a Dios para desobedecer la ley y la ley del gobierno, tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Y esa es una de las partes de las razones por las cuales viene la persecución. Pero si quieres, mira, le puedo contar un poco más largo. Nerón, en los años 60. De ahí en adelante siguen persecuciones por aquí, por allá, un poquito, por alguna, pero no hay persecución en realidad hasta más o menos fin del siglo, cuando está Domiciano el emperador, que es que se escribe el Apocalipsis, y es por razones de impuestos. Es decir, el emperador quiere de todas maneras que el dinero que los judíos le mandaban a Jerusalén, como ahora el templo no existe, que se lo manden a él, y quiere que los cristianos, porque son supuestamente judíos, según piensa el emperador, que manden dinero también, y entonces empieza a exigirles cosas, y ahí viene el choque. Pero todavía esa persecución de Domiciano es pequeña. Más o menos por el año los primeros 107, 108, 109 por ahí, se establece una ley, una carta del emperador Trajano a un sobrino que era el gobernador de una provincia, se vuelve ley. Y es una cosa rara que a los cristianos no se les debe buscar. El gobierno no tiene por qué mandar a la policía a buscar cristianos. Pero si alguien lo denuncia, hay que condenarlos. Y no se condenan porque sean, por lo que hacen y por lo que dicen, sino se les condena por testarudos, porque se niegan a quemarle incienso al emperador. En otras palabras, si ese cristiano que lo llevan ahí ante la persecución en ese momento, sencillamente
toma un puñadito de incienso y se lo pone delante del emperador y a los dioses, pues ya se va y no hay problema. Pero los cristianos dicen, eso es idolatría y no podemos caer en eso. Quiere decir todo eso, pero entonces como hay esa ley clara de que no se les busque, pero sí se les castigue, quiere decir que por mucho tiempo la persecución depende de la buena o mala voluntad del pueblo. Si hay un motín cualquiera y se forma un alboroto y alguien dice a los cristianos, pues entonces hay una persecución allí. Pero no es una política general de gobierno de buscar a todo el mundo. A mediados del siglo III, para el 250, el imperio está en dificultades, hay dificultades políticas, y entonces el emperador dice, bueno, los paganos están diciendo eso se debe a que hemos abandonado los dioses que hicieron Roma grande y tenemos que volver a los antiguos dioses. Y los que tienen a los dioses molestos con nosotros son los cristianos porque se niegan a adorar a los dioses. Y entonces por primera vez, en el año 250-51, se pasa un decreto que dice todos los cristianos tienen que quemar incienso ante los dioses y tener un certificado que dice que lo hicieron. Y esa es la primera persecución en realidad sistemática. Vamos a buscarlo, vamos a matarlo, y ahí es que empiezan las persecuciones allá, del 250 al 300 y tantos que cambia la situación. De manera que hay todo un cambio, ¿no? Pero lo fundamental que los cristianos siempre sostienen es obedecemos al gobierno siempre que no nos mande a hacer algo que sea contra lo que Dios nos manda. Perdón la respuesta del área. Claro, como lo que pasó con Daniel, por simplemente él rehusó cuando le dijeron que no podía orar, ¿no? Públicamente. Exactamente. Bien, hay otro personaje también que usted habla, profesor, que es acerca de Ignacio de Antioquía. La pregunta es, ¿por qué se le llama portador de Dios? Bueno, se llama portador de Dios porque él en sus cartas dice, igual que Pablo dice, Pablo apóstol, él se llama a sí mismo Ignacio portador de Dios. Es decir, ¿por qué se puso ese nombre? No se sabe. Hay otro problema, y es que los manuscritos de aquella época están todos en letras mayúsculas, sin acentos. Y si se cambia el acento, no quiere decir solamente portador de Dios, sino portado de Dios, cargado por Dios. Y después por eso surgió una historia que no parece ser verdad, pero que Ignacio era un niño de aquellos que Jesús tomó, cuando quiso tomar un niño, lo puso en el centro y lo cargó, para dar el ejemplo de más gente, que Ignacio era esa persona. Eso no tiene base que se sepa, quizá puede ser posible, pero no hay ningún fundamento para más que ese nombre, ¿no? Pero por eso se llamaba portador de Dios, y claro, en cierta medida se llamaba así, se llama ese título porque él era, bueno, el que lleva la palabra a un lugar, el que habla a un lugar, el que predica, ese va portando a Dios, va llevando a Dios al pueblo, ¿no? Pero eso, en realidad, la única cosa que sabemos a ciencia cierta es que él se llamaba a sí mismo portador de Dios. ¿Quién se lo puso? No se sabe. Interesante. En su opinión, profesor, ¿cómo ocurrió el martirio a Policarpio, sabiendo que hay tanta especulación al respecto, ¿no? Se habla mucho de Policarpio, pero ¿qué nos puede decir? Bueno, Policarpo, déjeme decirle que Policarpo era un muchacho joven, obispo, pero joven, cuando Ignacio pasó por cerca de Esmirna, yendo al martirio vino a ser mártir en Roma. Y hay una carta que tenemos de Ignacio a Policarpo, así que hay toda una línea ahí, ¿verdad? De herencia. De Policarpo, lo que se discute más que nada es las historias al final, cuando se habla de una serie de milagros que tienen lugar en torno a él, ¿verdad? Y todo eso. Pero no hay tanto conflicto. La mayor parte de los historiadores están de acuerdo en que eso que tenemos, que es una carta, lo que se llama el martirio de Policarpo, en realidad es una carta de una iglesia, de la iglesia de Esmirna, la iglesia de otro pueblo, Filomeno, y en esa carta le cuentan lo que pasó con Ignacio, con el martirio, con Policarpo. Y parece que la mayor parte, por lo menos, lo que dice allí es como sucedió, ¿no? De ese martirio, en realidad no es tan controversial en cuanto a su veracidad histórica, excepto alguna gente pone en duda
los milagros que aparecen al final, ¿verdad? Porque la muerte se complica un poco. Pero aparte de eso, todo lo demás es literal. Mire, yo le decía a usted de esa ley de principio del siglo segundo, del año ciento tanto, ¿verdad? Que a los cristianos no se les debe buscar, pero si se niegan a quemar incienso, pues hay que castigarlos. Esa ley también decía que se den 3 oportunidades a la persona. Ya. ¿Quema incienso entre los dioses? No, señor. ¿Maldice de Cristo? No, señor. ¿Quema incienso delante del emperador? No, señor. Entonces lo matan. Y eso es exactamente lo que pasa allí en el caso del martirio de Ignacio. Ignacio está ya viejito, era joven cuando pasó, Ignacio no, Policarpo está ya viejito, era joven cuando pasó Ignacio, y ahora está viejito y le dice, maldice de Cristo, que es una de las cosas que podía hacer, las 3 cosas, los 3 chances que tenía, ¿no? Y él dice, bueno, llevo 80 y tantos años sirviendo a mi Señor y ningún mal me ha hecho, ¿cómo voy ahora a negar al Señor que me ha servido para siempre? Y le dicen otra pregunta, y él dice que no, y al fin le dicen, di que mueran los ateos, porque siempre los cristianos eran ateos porque no tenían Dios posible. Mueran los ateos, y él dice, bueno, sí, abajo los ateos, y señala a la gente, al mismo emperador, el mismo que lo estaba juzgando, el gobernador que lo estaba juzgando. Todo eso parece que es cierto. La parte final es donde hay dudas, porque son algunas historias milagrosas que la gente tiene dudas, pero lo demás todo parece, es muy paralelo a todos los demás martirios que conocemos de esa época. Y es el más antiguo, el más fidedigno, el que tiene una historia más larga de manuscritos, etcétera, etcétera. Hablando acerca de los concilios que usted habla en su libro, ¿deberíamos tenerlos en cuenta sabiendo que no son palabra de Dios, profesor? Bueno, déjeme hacerle a usted una pregunta. Cuando usted predica, ¿yo debo hacerle caso sabiendo que no es palabra de Dios? ¿Sí? Cuando usted predica no es palabra de Dios, pero sí es palabra de Dios en otro sentido. Claro. Es decir, en otras palabras, usted está predicando un mensaje que usted ha recibido de la palabra y que por tanto tiene cierta autoridad. Usted se va a equivocar, yo no tengo obligación de creer todo lo que usted dice, pero tengo la obligación por lo menos de hacerle caso esperando que Dios me hable cuando usted me predica. Claro, sobre todo que esté alineado a la palabra de Dios, ¿no? Y el concilio entonces es la misma cosa, es decir, había una discusión acerca, el concilio de Nicea, hay una discusión acerca de si el verbo que se encarnó en Jesucristo es Dios o no, es eterno o no es eterno. Se reúnen los cristianos, los líderes de la iglesia, y deciden, no, sí, hay que decir que es eterno. Ahora, eso no es palabra de Dios, pero eso concuerda con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, claro, eso no se cree porque el concilio lo dijo. Pero el concilio tiene autoridad en el sentido de que está tratando de expresar la palabra de Dios. Usted tiene que juzgar lo que el concilio dice a la luz de la palabra escrita. Pero no quiere decir que el concilio no deba ayudarle, ¿verdad? Cuando usted me predica a mí, si usted dice una cosa que está en contra de la Biblia, yo no tengo que creerla. Pero tengo que por lo menos darle a usted la oportunidad de que me trate de decir qué es lo que la Biblia dice. Y tratar de hacerle caso porque es de palabra. Así que me parece que eso de negar, rechazar así el concilio porque es un concilio, me parece que es igual que decir, no, ese predicador no porque no me gusta. O porque dice no me gusta. Claro. Bien, así es, profesor. En estos tiempos se hacen hay muchos apologistas, y referente a ese tema, ¿quiénes eran los principales apologistas en la antigüedad? Y si se parece a la apologética que hay hoy en día. Bueno, en cuanto se parece a la apologética hoy en día, hay muchas apologéticas distintas en el día de hoy, así que eso es un problema, ¿no? Pero en cuanto a la antigüedad, el más importante de todo ello fue Justino Mártir. Justino era un filósofo que había viajado posiblemente de origen samaritano, por lo menos nació en Samaria, pero que acabó en Roma como un filósofo famoso, se hizo cristiano, tenía su escuela y fue muerto porque tuvo un debate con un filósofo pagano
y ganó acá a todas luces, y entonces Filósofo Pagano le aplicó la ley aquella que yo decía antes, lo acusó a él de ser cristiano. Y entonces lo mataron por eso, porque él perdió el debate, entonces el otro señor por venganza lo hizo, lo acusó. Pero Justino fue muy importante porque lo que Justino hizo fue que trató de establecer un contacto entre la fe cristiana y lo mejor del pensamiento de su época. Y no sé cuánto tiempo tenemos para discutir eso, pero los filósofos griegos habían preguntado cómo es que el orden de mi razón concuerda con el orden del mundo. En otras palabras, si yo pienso en mi cabeza que 2 y 2 son 4, y después tomo 2 manzanas y 2 manzanas más y las junto, son 4. No hay ninguna necesidad de que mi mente diga lo mismo que dice la realidad. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, lo que hace eso es que hay una razón universal. La palabra que usan es el logos, un logos universal, que es el que da razón, orden a todas las cosas. Y lo que Justino hace es que entonces dice, ese logos es el mismo logos del que habla Juan, el verbo. Y esa razón que está dentro de todas las cosas es el que se encarnó en Jesucristo. Y eso quiere decir que nosotros como cristianos, donde quiera que haya razón, podemos reconocerla y podemos aceptarla, aunque no sea un cristiano el que la está diciendo. Amén, así es. Y eso quiere decir que entonces él puede trabajar con toda la sociedad en torno suyo, tratando de captar lo que pueda encontrar de mejor. Claro, a veces yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace, vamos a empezar por ahí, pero por lo menos lo que hace es que se pone a mirar la filosofía, lo que dicen otra gente, lo que dicen los paganos, y ver, bueno, esto es verdad. Entonces lo puedo aceptar como verdad cristiana, porque si se lo dijo esa gente, nadie sabe nada si no es por ese verbo. Y eso quiere decir que hasta el más raro y el más extraño, si sabe algo, lo sabe por ese verbo. Y eso quiere decir que lo que esa persona sabe, yo puedo reclamarla. Y eso quiere decir que la apología de esa época no es la apología que dice, ustedes todos están equivocados, sino dice, ustedes tienen cierta razón y la razón la tienen porque es el mismo verbo en que nosotros oramos en Jesucristo el que les dijo a ustedes eso. Así que es una vuelta diferente a lo que se hace muchas veces con la apología de hoy. Pero bueno, y claro, Justino también es muy importante porque de él tenemos las primeras, bueno, hay otras anteriores, pero la más completa descripción acerca de cómo es que se preparaba la gente para el bautismo, de cómo es que era el culto, qué es lo que hacían en el culto, y cosas así que son muy importantes. Mucho de eso aparece, bueno, parte de eso aparece en obras apologéticas, otra aparece en una discusión que él tiene con un rabino judío, pero para los historiadores es bien importante porque es una de las pocas fuentes que tenemos que nos dicen cómo eran las cosas entonces, ¿no? Así es. Todos los estudiantes de teología admiramos a Agustín de Hipona, ¿no? Y aquí es la pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tiene de este teólogo y sobre su conversión? ¿Y cuál sería su legado para nosotros, profesor? Bueno, le voy a decir, Agustín, yo escribí todo un librito sobre eso. Agustín el padre era romano. Él él nació y se crió y murió en África, en el norte de África. Y entre paréntesis, durante toda la iglesia antigua, la mayor parte de los teólogos latinos, de habla latina, los más importantes no vivieron en Italia, ni en Roma, ni en Europa, sino en África, en el norte de África. Y uno de ellos fue Agustín, uno de los últimos de esa historia, ¿no? Pero Agustín el papá era romano, un oficial romano en el pueblo, la mamá era berber, era de gente nativa de esa ciudad antes de varias invasiones, pero las anteriores, ¿verdad? Gente más bien morena, ¿verdad? Gente despreciada por los romanos que habían venido, por los griegos, todos que habían invadido el norte de África despreciaban a esa gente, así que la mamá estaba bien abajo en el orden social, el papá estaba bastante arriba porque era romano, pero la gente que gobernaba. La mamá era cristiana,
pero un cristianismo de esos bien cerrado, que todo tenía que ser como era, había ciertas leyes muy estrictas, tenía que ser así, así, así. El papá era, no sabemos mucho del papá, pero era un romano, pero era un hombre culto, y la mamá quería que Agustín fuera, la madre sabía de sobra que Agustín era un genio, tenía mente tremenda. Y pero la mamá quería que fuera cristiano como ella, pero que también aprovechara el hecho de que era romano para que avanzara en la sociedad. Y ahí viene un conflicto tremendo que tiene el joven Agustín, ¿no? Porque por una parte la madre está diciendo, no, las cosas son así, y por otra parte, preocúpate de lo que te puedes aprender allá. Y eso es una situación tan parecida a la situación de muchos inmigrantes ahora aquí mismo en este país, muchos latinos en este país, que a mí eso me llama la atención, ¿verdad? Quiero que mis hijos avancen aquí, así que hablen bien el inglés, pero que sean como yo, ¿no? Que todavía tengan mi cultura, que todavía tengan mis tradiciones. Es una lucha muy difícil, y eso es lo que Agustín está metido. Agustín siempre tuvo un respeto muy grande por su madre y por la religión de su madre, pero no podía combinarlo con lo que el mundo en general le decía cuando estaba aprendiendo en las escuelas, con los estudios que estaba haciendo de filosofía, de retórica. Y lo que llaman la conversión de Agustín en realidad es cuando él por fin se deshace de todo eso y decide que es posible ser cristiano sin las cerradez de su mamá, pero también ser cristiano de verdad, ¿no? Abandonar todas las costumbres paganas que venían de la otra cultura y todo eso. Y eso sucede porque otro predicador famoso, Ambrosio, que vivía también, era obispo en el norte de Italia, pero Agustín estaba allí de maestro. Agustín lo oye predicar y ve que es posible compaginar de alguna manera todo eso que se está aprendiendo de los romanos, de la filosofía griega y todo eso, compaginarlo de alguna manera con la fe cristiana. Claro, haciendo de la fe cristiana el patrón fundamental, de manera que lo que no encaje con la fe cristiana hay que rechazarlo. Y por eso es que tiene ese impacto tan grande, porque es una lucha que estaba teniendo todo el mundo greco-romano, porque era un mundo donde estaba, por un lado, toda la tradición pagana, filosófica, retórica, legal, todo eso, y por otro lado los cristianos, que parecía que no era nadie, pero estaban creciendo. Y por eso es que él en realidad tiene ese impacto tan grande, ¿no? Claro. Por muchas otras cosas. Agustín era increíble, ¿no? Es decir, para leer esas obras todas de Agustín, usted tendría que pasar por lo menos 15 o 20 años. Parece todo lo que escribió. Claro. Pero la parte que hablan, muy conocida de Agustín, cuando se le presentó ese niño y le dio para que leyera ese pasaje de Romanos, en el que le dice, toma y lee. ¿Qué piensa usted de eso como historia? Bueno, eso él lo cuenta él mismo. Él lo mismo que lo cuenta. Y claro, lo que él está contando es que él está... Mira, a él lo que más, una de las cosas que más me molestaba era que él creía que si iba a ser cristiano, tenía que ser cristiano hasta lo último. Y eso incluía, entre otras cosas, por ejemplo, el celibato. Y para él eso era una imposibilidad. Hasta que él dice que lo oraba y decía, Señor, dame castidad, pero todavía no. Más tarde, un poquito más, un poco más viejo, ¿no? Y entonces está en esa lucha. Pasó una cosa que muchas veces no se menciona, y es que un famoso filósofo romano, pero que seguía la filosofía griega, se había convertido al cristianismo poco antes. Y Agustín lo admiraba mucho porque era uno de los que había leído para la cuestión filosófica. Y Agustín dice, bueno, si es posible para este señor convertirse, ¿por qué no yo? Claro. Eso es una cosa. Entonces él también acaba de ver la historia de unos cristianos que se apartaron, lucharon muchísimo por su fe, etcétera, etcétera. Y él está diciendo, Señor, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y en ese momento oye la voz, y él no se sabe, él mismo dice que no sabe. Si es la voz de un niño, si es la voz de un ángel, o yo alguien que decía, toma y lee, toma y lee. Él había estado leyendo el Nuevo Testamento, ya ve usted que ya está en eso, ¿no? Está leyendo el Nuevo Testamento, lo había dejado abierto sobre un banco y va ya a leer
porque si le doy la palabra, toma y lee y dice, déjame leer, y va y lee el pasaje de Romanos que usted dice. Esa conversión es importante, pero Agustín tuvo varias conversiones. Interesante. Es decir, Agustín pensaba, primera cosa, que la Biblia y la fe eran cuestión de gente ignorante. Y entonces se encuentra con Ambrosio, oye a predicar a Ambrosio y dice, bueno, esto tiene razón, esto está bueno. Esto no es tan ignorante como yo pensaba, tan burdo como yo pensaba. ¿Ya? Y ahí empieza un proceso ahí ya de medio conversión de él. Pero entonces viene el otro problema, y es el problema de si él va a seguir esa fe que quiere que sea célibe, que se quiere que él deje todo lo que tiene, que abandone su carrera de retórica y todo eso. Y ahí eso es que viene el pasaje ese famoso en el huerto de Milán. Después, lo que él quiere hacer es sencillamente ir y dedicarse a la meditación. Se mete medio monje con unos amigos allá en la casa que él tenía en el norte de África, a dedicarse a pensar, a contemplar, a orar, etc. Y ahí escribe los primeros libros. Y entonces después se va de visita a una iglesia y de sorpresa lo agarran y lo hacen obispo, sin que él lo quisiera. Y ahora se tiene que convertir otra vez, porque ahora ya no es el que está hablando por su cuenta sola, está hablando en nombre de la iglesia. Y tiene entonces otra vez que revisar todo lo que estaba pensando, para asegurarse de que lo que está diciendo de alguna manera concuerda con la fe de su pueblo, ¿no? Así que hay varios pasos en el proceso de Agustín. Ese momento es más dramático, pero no es el único. Wow, interesante. Lo que es más, si usted quiere un detallito, una de las cosas que lo movió mucho fue un dolor de muelas. Entonces, en esa época no había ni aspirina, ni inyecciones para dormir los dientes, nada. Todo era a fuerza de pulmón, ¿no? Y eso fue una experiencia tan seria que lo llevó a pensar mucho en el sentido de la vida. Wow, eso reflexionar. Buenísimo. En estos tiempos que hay mucho enfrentamiento entre católicos y protestantes, ¿cuál es su opinión acerca del papado y su origen, sobre Pedro como piedra de la iglesia? ¿Cuál es su punto de vista, profesor? Bueno, le voy a decir, primera cosa, yo creo que no cabe duda de que Pedro era o el principal o uno de los principales de los apóstoles. El mismo Pablo lo dice, ¿verdad? Pablo dice que Juan y Pedro eran los dos que parecían más importantes. En el libro de Hechos, en realidad, los demás apóstoles casi no dicen más nada, excepto de Pedro y Juan, y después hasta Juan casi desaparece, y es Juan es Pedro el que aparece más. Es que generalmente Pedro tenía cierta posición de liderato entre los apóstoles. Eso no creo que haya que discutirlo mucho. Tampoco cabe duda que estuvo en Roma. Es muy probable que muriera en Roma. Ahora, parte del problema está en que parece, bueno, déjeme decirle, en las listas de los primeros papas, los sucesores de Pedro, hay 3 personajes que no aparecen siempre en el mismo orden. Es decir, una vez dice que este es el sucesor de Pedro, y este, y este. Otras veces dice que este es el primero, y después este, y después este. Otra dice que este es el primero, después este, y después este. ¿Ya? Y lo que los historiadores piensan en general es que en esa época todavía no había lo que llamaban el episcopado monárquico, es decir, que había un obispo en cada iglesia, o en cada ciudad, sino que lo que era una especie de grupo de gente que eran los obispos, y que posiblemente esos 3 estaban a la vez. Y claro, cuando después la gente empieza a leer eso diciendo que tiene que ser de uno en uno, pues entonces los ponen en orden, y a ponerlos en orden, el orden no es el mismo, según cada cual lo interprete. Eso quiere decir que la primera línea, los primeros obispos de Roma, es muy posible que hayan sido varios y no uno solo. Ahora, cuando llegamos ya, bueno, lo que es más, ahora aún a principios del siglo II, cuando Ignacio escribe sus famosas cartas, en las otras cartas a todos le dice que obedezcan al obispo, que el obispo es muy importante. Una de sus principales cartas es a los romanos y no le dice nada del obispo. ¿Por qué no? ¿Será porque en Roma no hay problema con el obispo de obedecerlo, o será más bien porque en Roma lo que hay son varios obispos?
Así que eso no está claro, ¿no? Eso es una cosa. La otra cosa es que indudablemente ya para misma época, un poquito después de Ignacio, está claro que ya hay un obispo que es el jefe de la iglesia en Roma. Es el jefe de la iglesia en Roma, no es el jefe de la iglesia en más ningún lugar. ¿Ya? Poco a poco eso va creciendo, va aumentando el poder, y va aumentando el poder por muchas razones. Una razón porque es lo mismo que pasa hoy, ¿verdad? Si usted es el pastor de la iglesia, primera iglesia de Bogotá, usted es mucho más importante, usted tiene más poder y más autoridad que el pastor de la 14ª iglesia en una aldea. Aunque en teoría sean iguales, pero cuando llegan las reuniones y demás, pues usted tiene más peso. Y eso pasa en parte, es decir, el obispo de Roma tiene cierto peso. También lo tenía por otras razones el obispo de Jerusalén, ¿no? Y el obispo de Antioquía y el obispo de Alejandría, pero se cuenta que a Jerusalén por otra razón, porque era la ciudad de Jesucristo, etcétera. Pero los otros tres, todos eran porque eran las tres principales ciudades del imperio. La primera era Roma, la segunda era Alejandría, la tercera era Antioquía. Y esos tres obispos son los grandes en todos los lugares. De manera que tiene que ver más que nada con el tamaño de la ciudad, de la iglesia que hay en ese lugar y todo eso. Claro, como pasa siempre, esa iglesia tiene más impacto. Poco a poco, y es un proceso bien largo, pero poco a poco, ese obispo de Roma, igual que la de Alejandría, entre paréntesis, Alejandría llega a ser el jefe de toda la iglesia en Egipto, ¿verdad? Y el de Turquía, de toda la iglesia en Siria, etcétera. El de Roma empieza también a ser el jefe de los obispos de todos los demás zonas de la Europa occidental. Y después, claro, cuando vienen las invasiones, es decir, el Imperio Romano acabó más o menos por el año, en 410 cayó Roma, en 476 murió el último emperador, más o menos en esa época. Ahora los que tenemos son todos estos países, estos que ellos llamaban bárbaros, ¿verdad? Gente de origen germánico, los que después ocuparon todo el norte de Europa, y esa gente pues traen desorden, y no hay nadie que ponga orden sino los obispos, y el obispo que más orden pone es el de Roma, y quiere decir que va llegando poco a poco, se va haciendo poder, no porque fuera el obispo de Roma, sino porque era el que estaba organizando las cosas, que estaba resolviendo problemas, ¿eh? Y eso llega poco a poco, va subiendo y subiendo, hasta que llega a lo que hoy después se llama el papado. La palabra papa originalmente quería decir papá. Y por ejemplo, el obispo de Alejandría, Atanasio, todos llamaban el papá Atanasio, el papa Atanasio, ¿ya? Porque era el papá de ellos, es decir, un título de cariño, ¿no? Bueno, no sé si eso contesta. Muchas veces me preguntan quién fue el primer papa. Y yo diría a usted, eso es como que usted me diga cuál es el primer número grande. ¿No? Si los números van aumentando poquito a poco, y usted no sabe cuándo cambiaron de chiquito a grande, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los obispos de Roma, van cambiando poco a poco, y va pasando una evolución que no es posible decir, aquí fue que cambió. Hay varios pasos notables, claro, algunos papas que hicieron más, pero no hay ningún momento que diga, aquí fue que hubo el primer papa. Interesante, profesor. En este tiempo, profesor, hay mucha controversia con un tema y escucho opiniones de pastores, de teólogos, pero quisiéramos escuchar de usted como historiador y con todo el conocimiento que tiene. ¿Qué nos puede decir acerca del término Teotocos, ya que protestantes y católicos discuten al respecto, al punto de divinizar a María o rechazar el término por completo? ¿Qué nos puede decir? Bueno, cuando ese término aparece primera vez en la iglesia antigua, es en el mundo griego, porque es una palabra griega, y empieza a aparecer, bueno, se vuelve un tema básico de discusión a principios del siglo V, año 400, un poquito después. Y en realidad lo que se estaba discutiendo no era nada de María. Lo que se estaba discutiendo era Jesucristo. Había dos tendencias, y todavía las hay hasta el día de hoy, ¿verdad? Todo el mundo está de acuerdo en que Jesucristo es Dios. Todo el mundo está de acuerdo en que Jesucristo es hombre. El problema está en cómo relacionar esos dos.
Exacto. Había una tendencia a distinguirlos, ¿verdad? A veces Jesús actúa como Dios, a veces actúa como hombre. Ujú. Y eso ayuda, pero eso quiere decir que el que murió en la cruz fue nada más que el hombre. Dios no tuvo nada que ver en estar en eso. El que caminó por Galilea fue hombre nada más, o era también Dios caminando con ellos. Y claro, el punto fue el que nació de María. No si María fue la madre en el sentido de que lo concibió, es decir, en el sentido de que nació, era parte de ella, ¿no? Pero si el que nació de María, el que salió del vientre de María, ¿era nada más que el bebito hombre o era también el Dios mismo encarnado? Ujú. Y entonces, el grupo que más subraya la unidad empieza a hablar de María como la madre de Dios, no para decir que María es más grande que Dios, sino para decir que el que nació de María es Dios. Ujú. El otro grupo dice María, madre de Cristo. No para decir que María es más grande que Cristo tampoco, sino para decir que el que nació de María es Cristo, pero que no se puede decir que Dios nació de María, que Dios salió del vientre de María. Ujú. Claro. Ahora, es una discusión de aquella época, que no tenía nada que ver, muy poco, tiene poco que ver, pero nada que ver con María en realidad. No era cuestión de si vamos a venerar a María o no, no tiene nada que ver con eso exactamente. La cuestión es una cuestión cristológica, más bien una cuestión mariológica. Es después, cuando viene la discusión sobre la Virgen María, después de que sale el protestantismo, que empezamos a oír esa palabra y decimos, eso quiere decir que María es más grande que Dios. Y por eso los protestantes dicen, no debemos decir que María es madre de Dios porque eso quiere decir que es más grande que Dios, ¿no? Que fue la que... Claro. Pero eso se puede decir que el que colgó en la cruz era Dios o no. ¿No? Y ahí me parece que sí, que sí. Ujú. Ahora, si uno dice que sí, entonces hay que decir que nació de María era Dios o no. Claro. Y hay que decir que sí. Ujú. El problema está en la palabra madre de Dios, ahora quiere decir otra cosa que lo que quería decir en el siglo V. ¿No? Ahora es una manera de ensalzar a María. Mientras que lo que querían decir los que lo hacían en aquella época era una manera de unir en Jesucristo la divinidad con la humanidad. Claro. Wow. Interesante. Gracias por la respuesta, profesor. En su libro de Historia del Cristianismo también nos habla acerca de un personaje de la historia y es acerca de Mahoma, el Islam y el Corán. Sabemos que son descendientes de Abraham por Ismael y son mencionados en la Biblia. ¿Qué opina del Islam y del Corán? ¿Tienen importancia en la historia del cristianismo? Tiene una importancia enorme porque todas las cosas cambiaron el mapa de la iglesia. Hasta esa época el centro de la iglesia cristiana estaba en Asia, es decir, la zona que ahora es, pero son nombres de países de ahora, ¿verdad? Turquía y Siria, el Líbano, Palestina, Israel, toda esa zona estamos, bueno, y Egipto, y el norte de África era donde más cristianos había. Y donde menos había muchos también ya, pero no tanto en Europa. En Europa se habían aumentado, pero todavía el cristianismo en Europa es una cosa que no había alcanzado la madurez que había alcanzado en esos otros países. Y cuando llega, si usted ve un mapa así, ve usted que llega el Islam y conquista de Arabia, conquista todo lo que es Palestina, Siria y todo eso, y más tarde también Turquía, pero también se van conquistan Egipto y siguen para allá y llegan hasta Marruecos y cruzan el estrecho de Gibraltar, que se llama así entre paréntesis por el jefe moro que lo conquistó, que lo pasó. Cruzan el estrecho de Gibraltar, conquistan España, llegan hasta Francia y conquistan un pedazo de Francia hasta que los francos los echan de allí. Se toman a Sardinia en el sur de Italia,
Quiere decir que ahora, aquel mapa que antes era un mapa que tenía, para hablar en el orden que ustedes están, ¿verdad? El mapa que tenía por un lado el centro, allá en la parte este del Mediterráneo. Ahora ese mapa desaparece y lo que sale es un mapa nuevo, que el centro va a estar en Europa Occidental, ¿verdad? Ahora va a cobrar especial importancia Francia y hasta las Islas Británicas van a ser el centro. Antes había el centro que iba en dirección este-oeste y ahora va a ser otro centro diferente. Eso también crea más división entre las iglesias, porque la situación de la iglesia de habla latina es una situación todavía de superioridad, de autoridad, está el gobierno y la iglesia son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y la iglesia que habla mayormente griega es una iglesia supeditada a un régimen ajeno, a un régimen que les pone límites y todo eso, y eso crea también tensiones, porque las decisiones que hay que tomar en una situación y la otra son diferentes. Así que cambia radicalmente el mapa. Claro, después se complica más la cosa todavía, porque entonces los cristianos, claro, responden también con las armas. Y vienen las cruzadas, que es otra historia, ¿verdad? Así que, y una cosa que sucedió también fue que había países cristianos, o iglesias cristianas, fuera de lo que conquistaron los árabes, pero más al sur y más al este. En otras palabras, ya había iglesias cristianas en Etiopía. Y esa iglesia pierde el contacto con el resto de la iglesia porque están los musulmanes por medio. Y ya todavía algún contacto, pero son rumores, cosas lejanas, aquello está ya bien lejos, no se puede ir. Y había iglesias hasta en la India. Y esa iglesia no pierde el contacto con el resto de la iglesia porque ahora están los musulmanes por medio en esa zona. Así que se hace más difícil ese contacto, muchos efectos. La otra cosa también hay que tener en cuenta es que los musulmanes tomaron mucho más en serio la ciencia y los conocimientos que se habían descubierto hasta esa época. Y por un tiempo los musulmanes dominaban en medicina, por ejemplo. Si una persona que tenía muchos recursos se enfermaba, se buscaba un médico musulmán. Porque los musulmanes tenían más respeto por el estudio de la vida, de los muertos, de los cuerpos, todo eso, ¿no? Después eso pasó y cambió la cosa, otra vez en la dirección contraria. Pero ellos hicieron un efecto enorme y todavía lo siguen haciendo, claro. Mahoma sabía algo de Jesús, pero lo que sabía era por una secta que había en Arabia que se llamaban los Elcaicitas, que eran un cristianismo un poco raro, y eso es lo que él sabía, parece, de la historia de Jesús, ¿no? Sí, cuando uno, yo a veces cuando veo algunas películas y hablan del Islam siempre y mencionan de Jesús, lo mencionan como un profeta, ¿no? Sí, Jesús aparece en el Corán, Jesús es un profeta, según la Biblia, sí. Por ahí, ¿verdad? Es un profeta, pero no es el profeta. Claro. Sí. ¿Qué podemos aprender de Carlos Magno y su legado positivo y negativo, profesor? Ya que usted lo menciona también. Bueno, Carlos Magno fue, más que nada fue un guerrero, vamos a empezar por ahí. Se llamaba Carlos el Grande, no porque fuera un gran gobernante, sino porque era grandote. Porque era grande, y claro, en esa época todo era a espada. Usted ha visto las espadas de aquella época que hace falta 2 manos para levantarla un poco. Pues un hombre grandote como él, pues era tremendo soldado. Así que eso y la mamá, pues, entre paréntesis, se llamaba, el apodo que tenía era Pie Grande, Pata Grande. Porque así que el papá se llamaba el Pequeño, el Breve, y la mamá era Pata Grande. Así que parece que salió de la mamá, ¿no? Él fue muy interesante. Él nunca aprendió a escribir, porque quien se pasa la vida manejando esas espadas grandotas, haciendo ejercicio con eso, pues se hace muy difícil tomar una pluma y escribir, ¿no? Nunca aprendió a escribir, pero aprendió a leer y hacía que le leyeran todos los libros, que tenía gente especial que se dedicaban a leerle, que estaba muy interesado en el conocimiento, y hizo un trabajo tremendo trayendo a todos los sabios que quedaban de otros lugares, trayendo a lo que ahora es la frontera entre Alemania y Francia,
que es donde más o menos pasó la mayor parte de su vida, trayéndolos para que ayudaran a reformar la iglesia, a enseñar, a los estudios, todo eso. Claro. Estos mayormente venían de Escocia y de Irlanda, porque todos esos países ya eran cristianos cuando llegaron las invasiones grandes de los llamados bárbaros, y ellos se quedaron allá afuera y siguieron cultivando aquellos conocimientos de antigüedad que en el resto de Europa prácticamente se perdieron. Y Carlomagno fue que uno de los que hicieron, lo trajeron de allá, de Irlanda, de Escocia, a los grandes maestros para que enseñaran otra vez en el centro de Europa. Y hubo una reforma de las escuelas y todo eso. Al mismo tiempo, fue un individuo guerrero, conquistó, había cerca de un pueblo que eran los que se llamaban sajones, de donde viene la palabra anglosajón, ¿no? Eran los sajones que estaban en lo que ahora es Alemania, y él los conquistó, y ellos se rindieron y se rebelaron otra vez, y a cada fin de la postre los obligó a todos a bautizarse. Porque si se bautizaban, creían que los dioses habían abandonado y tenían que ser cristianos. No le quedaba otro remedio, ya me bauticé, así que ya no puedo seguir con mis dioses, ya negué de mis dioses. Así que los convirtió a la fuerza, y se convirtieron sinceramente, porque ellos creían de verdad que si se bautizaban, pues iban a ser, ya no podían seguir a sus dioses. Claro. Y entre paréntesis, a los pocos años, los sajones le hicieron lo mismo a los fricios, que eran otros vecinos que hacían lo mismo, y también los obligaron a bautizarse a la fuerza. Carlomagno fue parte de todo eso, así que era una época violenta, pero al mismo tiempo de toda la violencia de esa época fue un resplandor que duró poco, porque eso pronto cayó, empezó a decaer, pero fue un momento de resplandor, de estudios, de conocimientos, etc. Por alrededor del año 800 más o menos. Wow, interesante. ¿Y cuál fue el aporte que tuvo Eusebio de Cesarea en la historia del cristianismo, profesor? Bueno, Eusebio fue el primer historiador de la iglesia. Es decir, él ya estamos hablando ya del año 300 y tanto, ¿verdad? Es decir, principio del 300. Eusebio era un cristiano muy convencido. El maestro de él, el padre espiritual de él, murió en la cárcel durante las persecuciones. Fue la peor persecución que había habido antes. Después de eso, el emperador Constantino se declaró a favor del cristianismo y empezaron a cambiar las cosas. Y Eusebio ahora tuvo la oportunidad de usar una gran biblioteca que había allí donde él vivía, en Cesarea, y con esa biblioteca fue sacando pedacitos de por aquí y por allá, y escribió su famosa historia eclesiástica. La primera historia de la iglesia que se escribió fue la de Eusebio. Y Eusebio entonces, por esa razón, ha influido en toda la historia por siempre, porque él muchos documentos que él copió allí, dice, como dice fulano, y hay un párrafo largo, eso no sabemos de eso nada más que por la cita de Eusebio, si no, no lo tendríamos, ¿verdad? Hay muchos casos así, muchos casos. O habla del edicto que mandó el emperador fulano que decía tal cosa, eso lo tenemos por Eusebio. O por otros que lo copiaron él, pero es básicamente por Eusebio. Ahora, todo eso es muy bueno. Ahora, la otra cosa es que Eusebio también estaba muy contento y muy satisfecho de que ahora el emperador se había hecho cristiano y el imperio era cristiano. Y por tanto, él tenía la visión de que Dios desde el principio había creado el imperio y la iglesia para que los dos se juntaran. Y por tanto, él quería contar la historia de esa manera. Y él es el que nos hizo la interpretación de las persecuciones como una equivocación, ¿no? Porque si usted cree que en realidad Dios quería que desde el principio creía que el imperio y la iglesia se juntaran, entonces los emperadores que persiguieron a la iglesia, pues no es que estaban haciendo lo que debían hacer como emperadores, sino que no entendían lo que era esto. Si hubieran entendido, se hubieran unido ya desde el principio. Y eso no es cierto. Mientras más los emperadores entendían el cristianismo, más lo perseguían. Pero aparte de eso, la importancia de Eusebio es enorme, enorme. Sin él no habría historia de la iglesia. Wow. Qué bueno. Hay un apologista también que es muy reconocido. A menos los que estudian apologética tienen que leer mayormente su libro, que es bien famoso. ¿Qué opinión tiene acerca de Santo Tomás de Aquino y la apología moderna?
ya que fue uno de los grandes precursores con su libro La Suma Teológica. Bueno, la gran obra apologética de Tomás no fue la Suma Teológica, sino otro libro más pequeño que se llama Suma contra Gentiles. Más pequeño que decir de 2 volúmenes por el otro, ¿sabes? Porque la Suma Teológica es una cosa, varios tomos. Pero la Suma contra Gentiles es la obra apologética de él, y algunos piensan, y es probable, que él haya escrito para capacitar, él era dominico, para capacitar a otros dominicos que estaban tratando de ir como misioneros a los países musulmanes. Y entonces escribió para darle argumentos para la polémica. Pero la importancia grande de Tomás es otra cosa. Y nos vamos a meter en una cosa profunda y no sé cuánto tiempo nos queda. Pero mire, en la filosofía griega antigua, la que heredaron los cristianos, había 2 teorías básicas del conocimiento. ¿Cómo es que sabemos las cosas? Platón, ¿ya?, que era el maestro de Aristóteles, el otro. Platón creía que el conocimiento no se adquiere por los sentidos, se adquiere por una especie de memoria que tenemos de un mundo de ideas donde existimos antes. Aristóteles creía que el conocimiento se adquiere por los sentidos, ¿verdad? Si yo veo un caballo y digo, eso es un caballo, Platón diría, eso es porque usted ya sabía lo que era un caballo, porque usted tiene esa idea del caballo en su mente, y ahora reconoce ese animal como un caballo. Aristóteles diría, no, lo que usted pasa es que usted ha visto varios caballos, y los ve a todos, unos grandes, otros pequeños, unos cojos, otros ágiles, pero todos son caballos, y de ahí usted saca la idea de caballo. Eso quiere decir que en la teología, en la filosofía de Platón, los sentidos no sirven de mucho. Son casi como un obstáculo. Y por eso la Iglesia, desde que Platón vino a ser el gran teólogo, el gran filósofo que más influyó en la Iglesia, a través prácticamente mucho también de Agustín, para ellos el mundo físico no es importante, no es muy importante estudiarlo porque ahí no se aprende nada, se aprende contemplando, pensando, etc. Es un poco de exageración, pero mire, bueno, vamos a ver, Aristóteles piensa lo contrario, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando Aristóteles vuelve a entrar otra vez a Europa, de los musulmanes, viene Aristóteles a entrar otra vez a Europa, las obras de él, a conocerse, entonces empieza a haber más interés en el mundo físico, en lo que se ven, lo que ven los ojos, lo que las manos tocan, etc. Ahora, le voy a dar un ejemplo bien claro. Agustín tiene un pasaje en las Confesiones en que se lamenta ante Dios, yo no sé con cuánto se lamenta, que pasó un rato mirando una lagartija, observando la lagartija, que después de todo es una cosa sin importancia y no es nada, y yo debía haber estado contemplando a ti y tu grandeza. El gran maestro de Tomás de Aquino, Alberto el Grande, escribió libros enteros sobre los animales, sobre las plantas, sobre la geografía, sobre los astros, etc. Ahora, si no hubiera por eso, no hubiera ciencia moderna. Porque la ciencia moderna básicamente se ha basado en eso, ¿verdad? En observar cómo se comportan ya no las lagartijas, sino los átomos, los astros, lo que sea. Ahora, eso me parece que también lleva a 2 teologías diferentes. Porque la teología que se basa en el platonismo, pues tiende a pensar que la manera que se conoce a Dios es mediante mucha meditación, mucha contemplación, mucho cerrar los ojos, no ver lo que está pasando, nada más que estar pensando en aquello. La teología que se basa más bien en Aristóteles cree que de alguna manera lo que los sentidos dan es revelación de Dios también. Y claro, ¿cómo es que dice Juan? Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído y tocaron las manos, eso canta el verbo de vida. Eso no se podía concebir en términos platónicos. De manera que la importancia de Tomás no está solamente en la teología, está también en toda la ciencia moderna. Toda la ciencia moderna de alguna manera se basa en lo que Tomás y su maestro Alberto y otros colaboradores hicieron, volviendo a traer a Aristóteles otra vez a la mente de los cristianos en el norte de Europa. Y esto no es una clase de filosofía, pero habría que decirlo de todas maneras, ¿no? Bueno, sí, no, si se menciona es porque son importantes, ¿no? Y también los que estudian apologética saben que es un personaje muy,
muy importante por sus obras que ha escrito. Ah, ¿qué podemos aprender acerca de John Hus y su legado, profesor? Hay una frase que me gusta de él que dice: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, ¿no? Y Sí, es un sí, sí. personaje. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, Hus era un checo, es decir, vivía en Praga y Okay. era profesor de la Universidad de Praga y él tuvo una serie de conflictos con el resto de la iglesia por varias cosas. Una cosa era que para ellos era bien importante lo que llaman la comunión en ambas especies. Uh-huh. Es decir, la iglesia romana, toda la iglesia católica occidental, había establecido un sistema de que en la comunión el pueblo tomaba el pan o la hostia, pero el vino se reservaba para el sacerdote. Y una cosa que Hus discutió es que debía ser, la comunión tenía que ser con el pan y el vino, no solamente con el pan. Y eso, claro, tiene consecuencias respecto a la autoridad del sacerdote, a la autoridad, toda una serie de cosas. Fue una de las cosas que él discutió. Y claro, también, él entonces también empezó a luchar en pro de la independencia, no la independencia, las libertades de la región donde vivía, que se llamaba Bohemia, que es parte de lo que fue vino a ser la República Checa. Pero al tratar de superar eso, pues entonces tuvo conflictos con todo el resto de la iglesia. Por eso, por la comunión en ambas especies, porque después empezó a criticar el sistema penitencial de la iglesia, es decir, todo el sistema de la confesión y todo eso, y de ahí fue a pasar a enfatizar más la autoridad de la Biblia, y en cierto modo es un precursor de la reforma. Uh-huh. De allí, de esa zona, de ese movimiento, salen los moravos, que existen todavía hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Los moravos son fuertes en algunos países de América Latina, en Nicaragua, por ejemplo, y vienen de ese movimiento que salió obviamente de Hus. Así que eso tiene todavía su historia. Wow. Él murió quemado, ¿verdad, profesor? Sí, bueno, él le dieron, había un concilio que se iba a reunir en Constanza en el año 1414, y él le dieron un salvoconducto para ir allá a defenderse, y cuando llegó allá no lo dejaron defenderse, lo condenaron a muerte y lo mataron. Y eso llevó a una rebelión entre los checos y hubo guerras, hubo hasta cruzadas contra ellos, contra los husitas, ¿no? La gente de Hus. Wow. Interesante. En cuanto a la reforma protestante, profesor, ¿cuál es su importancia para la historia del cristianismo? Bueno, yo creo que es enorme, 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 por muchas cosas, y en realidad, bueno, mire, no sé cuánto tiempo nos queda, porque ya, pero... ya estamos para acabar. Tenemos mucho, se podría decir mucho sobre la reforma protestante, pero hay muchas consecuencias, ¿verdad? El énfasis en volver a enfatizar mucho más la gracia de Dios por encima de las obras. Ajá. Primera cosa. Enfatizar la autoridad de las escrituras. No en contra de la tradición, sino por encima de la tradición, que no es lo mismo. Es decir, no es que la tradición esté equivocada, es que si hay una diferencia entre una y otra, usted opta por las escrituras, ¿no? Enfatizar, no inmediatamente, pero poco a poco, enfatizar la participación del laicado en la vida de las decisiones de la iglesia y todo eso, ¿no? El laicado común, porque muchos, claro, siempre antes habían sido los reyes también que habían dominado, pero ahora es un énfasis más en que en la iglesia hay, bueno, lo que se llama el sacerdocio universal de los creyentes, que no es como me dijeron a mí, que yo puedo orar por mi cuenta a Dios y no necesito sacerdote. Es que toda la iglesia es un sacerdote, y toda la iglesia es sacerdote por todos los demás, por toda la iglesia y por el resto del mundo, y su tarea de la iglesia es orar por todo el resto del mundo. Eso es uno de los énfasis principales de la reforma, que después se ha perdido. Así que hay muchas cosas, y claro, después de eso, cuando vino la imprenta, pues la distribución de la Biblia, pues fue naturalmente, fueron los protestantes los que tomaron la iniciativa en traducirla otra vez en los idiomas originales, en hacerla distribuir y demás,
hasta hace poco que vino el Segundo Concilio Vaticano y todo eso, y eso cambió radicalmente, ¿no? Pero hay muchas consecuencias. Y claro, parte de las consecuencias fue que en algunos casos los reyes perdieron la cabeza, porque le cortaron la cabeza a un rey porque era demasiado católico en Inglaterra, por ejemplo, ¿verdad? Así que hubo muchas consecuencias, ¿sí? Así es. Usted habla también del filósofo Aristóteles. ¿Por qué fue tan importante y la influencia de él, no? Bueno, creo que fue lo que dije, ¿verdad? Que la obra de Aristóteles fue llamarle a la gente la atención a la importancia que tienen los sentidos para el conocimiento. Y eso crea una teología completamente diferente y una vida cristiana completamente diferente. Porque no es ahora yo cierro los ojos, sino es yo abro los ojos para ver lo que Dios está haciendo. Y entonces trato de responder lo que Dios está haciendo. Y eso es todo lo que hablábamos antes, ¿verdad? Platón y Aristóteles, todo eso. Así es. Y bueno, la última pregunta, profesor, es sobre Jesús, ¿no? Que como todos conocemos ese pasaje que dice, cuando él menciona, ¿no? Hablando sobre los impuestos, cuando dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Qué nos puede decir del legado de Augusto César? Bueno, Augusto César fue un gran gobernante, un gran organizador del imperio, y fue en realidad el primero que Julio César, que fue antes de Augusto. Julio César fue el gran conquistador y demás, pero fue Augusto el que organizó las cosas, el que hizo el imperio una cosa firme, ¿verdad? Y por eso quiere decir que muchas personas dicen que Augusto fue el fundador del Imperio Romano. Eso es cuestión de discusión. Pero tuvo una tarea importantísima para eso. Claro, ya cuando Jesús dijo esas palabras, ya Augusto César no era César, ahora era Tiberio, que vino después. Pero la influencia de tanto Julio César como Augusto, que se llamaba, el nombre de Augusto era Octavio, él era hijo adoptivo de Julio César. Pero tal fue así que la palabra de César vino a querer decir rey, el gobernante, el emperador. Y por eso hasta el día de hasta hace hasta hace 100 años, el gobernante de Rusia se llamaba el zar, que era para la forma rusa de decir César. Y hasta poco después el de Alemania era el Kaiser, que era otra manera de decir el César, Kaiser. Así que la importancia de eso ha sido enorme, ¿no? Y cuando se lanzó el imperio entre 4 personas que se compartían el poder, los 2 grandes se llamaban César y los otros 2 se llamaban Augusto, digo al revés, los 2 grandes se llamaban Augusto y los otros se llamaban César. Así que esos nombres, es tanto que los nombres cambiaron de sentido debido a la historia que tuvieron. Excelente. Bueno, profesor, muchísimas gracias. La verdad que ha sido amplio lo que hemos hablado. Creo que todos los que hoy se han conectado, pues han aprendido mucho, como yo también, de este profesor. Te agradezco. Bueno, gracias a usted, muchas gracias y perdone las peroratas largas, pero es que las preguntas son también preguntas que necesitan consideración con tiempo. Yo he tratado de abreviarlas todo lo posible, pero no, leas el libro. Exactamente, justamente es la idea, porque todos saben un poco, pero que lean el libro, ¿no? Este libro de historia del cristianismo que se lo recomiendo. Exactamente, este libro es amplio, pero es porque tiene mucho conocimiento de cada cosa que hemos hablado, ¿no? Y pueden ampliar mucho más de lo que el profesor habla acá en su libro. Así que se lo recomiendo y les agradecemos los que han estado conectados, así como al profesor. Que Dios bendiga su ministerio, su familia, que le dé mucho más salud y que lo podamos tener pronto, ¿no? Si Dios permite también al profesor, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Ya hablamos pronto. Dios le bendiga mucho a usted y a todos los demás y perdón a los que no pude contestar sus preguntas, pero las preguntas son muchas y las respuestas pocas. Sí, a otra oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que se conectaron. Gracias, profesor. Y será hasta otra oportunidad, Dios mediante. Muchas bendiciones. Hasta pronto, ¿eh?
Adiós. Pronto. Bendiciones.